Saludos, jóvenes. Continuamos con nuestro curso de estadística 1 y continuamos trabajando con las medidas de dispersión para datos agrupados. Los datos que las medidas que vamos a calcular son las siguientes. La varianza para una muestra, para datos agrupados, esta es la ecuación. La desviación estándar para una muestra, esta es la ecuación, la raíz de la varianza. El coeficiente de variación, el coeficiente de sesgo, que ahí tenemos dos casos. Tenemos el primer coeficiente de sesgo de Pearson, que es la media menos la moda entre la desviación estándar. Y el coeficiente de sesgo, el segundo coeficiente de sesgo de Pearson, que es 3 veces la moda menos la mediana entre la desviación estándar. Para este caso, el sesgo tiene unos criterios. Si es mayor que 0, tenemos un sesgo positivo. La cola está hacia la derecha y los datos están acumulados aquí hacia la izquierda. Y si el sesgo es menor que 0, la cola es hacia la izquierda y los datos están acumulados a la derecha. Y ese sesgo es un sesgo negativo cuando es menor que 0. Por ejemplo, vamos a revisar de forma general un caso. Aquí tenemos entonces, para la siguiente distribución de frecuencia, vamos a calcular la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el coeficiente de sesgo. Vamos a buscar los dos coeficientes de sesgo de Pearson. Para este caso tenemos una distribución ya elaborada, el peso en libras de 40 personas. Y aquí tenemos los datos. Vamos a completar la tabla y posteriormente, después que completemos la tabla, vamos a hacer los cálculos. Primero lo que nos falta, tenemos la frecuencia, nos falta la marca de clase. Recuerde que la suma de los dos límites dividido entre 2. Bueno, aquí vamos a tener la suma de los límites. En primera clase 118 más 126 entre 2. Nos da 122. Entonces aquí vamos a tener 122. Luego 127 más 135. 127 más 135 entre 2 nos da 131. Vemos que es sumando 4, ¿verdad que sí? Ya se puede ver el otro. 140. Luego 149. Luego 158. Luego 167. Y finalmente 176. Esas son las marcas de clase de cada clase. Luego los F sub I por lo X sub I, es decir, la frecuencia. La frecuencia que son estas, los F sub I, que multiplican por los X sub I. 3 por 122. Nos da 366. Luego 5 por 131. Nos da 655. Luego 9 por 140. Nos da 1260. Luego 149 por 12. Nos da 1788. Luego 158 por 5. Nos da 790. Luego 4 por 167 nos da 668. Finalmente 2 por 176 y nos da 352. Esas serían entonces los F sub I por los X sub I. Aquí tenemos que agregarle a esto la sumatoria. Vamos a agregarle el recuadro aquí, la sumatoria de todos estos datos que son para los que nosotros necesitamos. Aquí tendríamos entonces 366 más 655 más 1260 más 1788 más 790 más
668 más 352. Eso nos da 5.879. 5.879. Bien, esa es la sumatoria que vamos a hacer ahorita para calcular la media. Aquí subir menos la media, bueno, tenemos que calcular la media primero. Vamos a calcularla aquí. Recordar que la media es la sumatoria de todos los f sub i por lo x sub i entre n. ¿Quién es la sumatoria? 5.879 entre n, que es 40. Y el promedio o media sería entre 40. Eso nos da 146.97. Este sería el promedio. X sub i menos la media significa cada marca de clase restándole la media. Entonces la media es 146.97. Entonces el trabajo de nosotros sería restar esos datos. Entonces vamos a tener 146.97, X sub i 122, el primero. Bueno, vamos a ver. Vamos a guardar esta media aquí. Esto es... Ok, entonces aquí vamos a tener 122 menos la media y nos daría negativo 24.97. Negativo 24.97. Lo vamos a ir poniendo de una vez al cuadrado. Eso al cuadrado nos da 623.75. 623.75. X sub i, que sería el siguiente, sería 131 menos la media. Eso nos da negativo 15.97. Negativo 15.97. Si lo elevamos al cuadrado de una vez, nos daría 255.20. 255.20. El otro valor, que sería 140 menos la media, eso nos da negativo 6.97 al cuadrado. Nos daría entonces 48.65. 48.65. El otro valor sería 149. 149 menos la media. Eso nos daría 2.025 positivo. 2.025. Eso al cuadrado nos da 4.10. 4.10. El otro valor sería 158 menos la media. Eso nos da 11.025. 11.025. Esto al cuadrado nos daría 121.55. 121.55. Luego 167 menos la media nos dará 20.025 al cuadrado. Entonces sería 401.00. Finalmente 176 menos la media, eso nos da 29.025. 29.025. Si lo elevamos al cuadrado nos daría 842.45. Ahí estarían entonces los resultados. Ahora finalmente nos piden en la última columna: multiplica los f sub i por lo x sub i menos la media al cuadrado. Es decir, este número, esta columna, por la frecuencia. Estos dos se multiplican para obtener esta columna. Entonces vamos a multiplicar 3 por 623.75. 3 por 623.75. Eso nos daría 1877.25. 1877.25. El siguiente sería 5 por 255.20. Eso nos daría 1276. 1276.00. Luego tenemos 48.65 por 9.
Eso nos daría 437.85. Luego tendríamos 4.10 por 12. Eso nos da 49.2 o 49.20. Luego tenemos 121.55 por 5, 607.75. 607.75. Luego tendríamos 401 multiplicado por 4, 1604. 1604.00. Finalmente tenemos 842.45. Lo multiplicamos por 2. 1684.9. 1684.90. Aquí tenemos que hacer una sumatoria. Aquí al final hay que hacer una sumatoria acá para saber esa cantidad que la necesitamos para calcular la varianza. Sumando, entonces vamos a tener de abajo hacia arriba por 1684.9 más 1604 más 607.75 más 49.2 más 437.85 más 1276 más 1877.25. Esa suma nos da 7536, 7536.95. Ya tengo los datos. El trabajo nuestro ahora será, la media se buscó aquí para poder, busquemos la varianza primero. Nosotros sabemos que la varianza, primero, la parte A, varianza. Sabemos que la varianza, ese cuadrado es igual a la sumatoria de lo f sub i por lo x sub i menos la media al cuadrado, todo entre n menos 1. Y yo tengo estos datos. ¿Quién es la sumatoria? 7536, 7536.95 entre n menos 1 y n es 40, es el total. 40 menos 1, 39. Por lo tanto, ese cuadrado, que es la varianza, será 7536.95 dividido entre 39. Eso nos daría 193.25 libras al cuadrado. Recordad que esta unidad va al cuadrado porque es la medida al cuadrado de la unidad de los datos. Aquí es importante aclarar que este promedio, esto es 146.97 libras. Bien, entonces ya nosotros tenemos resuelto nuestro inconveniente para el caso de la varianza. Miren que es un valor bastante alto, significa que hay dispersión, puede haber mucha dispersión en los datos, porque la varianza es relativamente alta. Vamos a ver la desviación estándar, que es el siguiente dato. La desviación estándar, la B. La desviación estándar, vamos a poner el nombre. Desviación estándar. En el caso de la desviación estándar, S es igual a la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, que sería 193.25 libras al cuadrado. Al sacar la raíz de eso, saquemos la raíz de 193.25 y eso nos da 13.90 libras. Al ver ahora el dato de la desviación estándar, no es tan alto, lo que significa que la dispersión no es alta. Vemos sí que hay cierto grado de dispersión, pero no demasiado. La parte C nos dice coeficiente de variación. Aquí tendríamos el coeficiente de variación.
coeficiente de variación podemos decir entonces coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre el promedio, y eso lo vamos a multiplicar por 100 por 100. Esto sería 13.90 libras dividido entre la media. Busquemos la media que nos dio 146.97 libras. 146.97 libras multiplicado por 100. Miren que eliminamos las libras con las libras, y el coeficiente de variación entonces será 13 entre 146, 13.9 entre 146.97, eso nos da 0.945, 0.900, bueno, 0.0945, bueno, 946, que eso multiplicado por 100 nos da a nosotros un 9.46%. Significa que el coeficiente de variación es 9.46%. Vemos entonces que la dispersión sí es baja, o sea, el coeficiente de variación me dice cuánto varían los datos, entonces tengo una variación baja. Variación baja, y estamos diciéndolo así porque esto no se está comparando. Esta medida es más utilizada cuando yo estoy comparando dos poblaciones o dos muestras de medidas distintas. Por ejemplo, la edad, que se mide en años, y el peso, que se mide en libras. Y yo comparo quién varía más, una o la otra. Pero en este caso simplemente lo estamos buscando para ver si ella tiene una variación alta o baja. Mientras más bajito es ese por ciento, más cerca de cero, entonces más baja la variación. Más alto, más alta la variación. Y vemos aquí que sí, que la variación es una variación bastante baja. Y ahí tendríamos entonces nuestro coeficiente de variación. La última parte, que es la parte D, que nos dice sesgo. Entonces vamos a buscar el sesgo. El coeficiente de sesgo a nosotros lo calculamos de la siguiente forma. Primera forma. O ¿cómo decirlo así? Primer coeficiente de sesgo de Pearson. Vamos a ver la ecuación. El primer coeficiente de sesgo de Pearson, la ecuación es la media menos la moda entre la desviación estándar. Entonces ya vemos que la media, coeficiente de sesgo es igual a la media menos la moda entre el coeficiente entre la desviación estándar. Necesitamos la moda. No tenemos moda, hay que calcularla. Bueno, calculemos la moda. Recordad que la moda es el límite inferior más delta 1 entre delta 1 más delta 2 multiplicado por la anchura C. Todo esto de la clase modal. Vamos a ver. La clase modal en este caso es esta clase, que es la número 1, 2, 3, la número 4, que tiene 12. Atrás tiene 9 y delante tiene 5. Entonces el límite inferior de esa clase es 145. Entonces el límite inferior 145. Delta 1 es 12 menos el anterior, que sería 9. Eso me daría 3. Y delta 2 sería la frecuencia modal, que es 12, menos la que le sigue, que es 3. Eso me daría 9. Confirmemos. 12 menos 9 y 12 menos 5. 12 menos 9. Y aquí tendríamos 12 menos 3, no, sino 12 menos 5. Aquí tendríamos 7. Y la anchura C, que no es más que la diferencia de los dos límites, superior e inferior, 153 menos 145, 8. Entonces aquí tendríamos anchura es 8. Y vemos que es la moda, entonces será el límite inferior, que sería 145. Lo vamos a sumar con delta 1, que en este caso es 3, dividido entre 3 más 7 multiplicado por 8.
Esto sería 145 más 3 sobre 10, 7 más 3 por 8. Esto sería 145 más 3 por 8, 24, y 24 entre 10 me daría 2.4. Por lo tanto, la moda en cuestión sería 147.4 libras. A esta moda que nos estamos refiriendo. Esa es la que vamos a utilizar. Allá ya tenemos la desviación estándar y tenemos la media. Por lo tanto, el primer coeficiente de sesgo de Pearson sería este, que el sesgo va a ser igual a la media 146.97 libras menos la moda 147.4 libras dividido entre la desviación estándar, que fue 13.90 libras. Este es un número que no tiene unidades, porque ahora vamos a ver que se eliminan. Si restamos arriba 146.97 menos 147.4, eso nos daría en el numerador negativo 0.43 libras y dividido entre 13.90 libras. Las libras se eliminan y me quedaría esto entre 13.90, me da entonces negativo 0.031, negativo 0.031. Vemos que el sesgo es negativo 0.031. Es un valor menor que 0, pero bastante cerca de 0. Eso significa entonces que la distribución de los datos es casi normal. Aunque el sesgo es menor que 0, pero es bastante cerca de 0. Entonces, la distribución de los datos se aproxima a la normal. Perfecto. Si vemos el segundo coeficiente de sesgo, segundo coeficiente de sesgo de Pearson, vamos a mirar que esto sería sesgo igual, vamos a ver el segundo coeficiente de sesgo de Pearson. Aquí está, segundo coeficiente de sesgo de Pearson, que 3 veces la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. Entonces aquí vamos a tener 3 veces la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. Necesitamos la mediana, que no la tenemos. Entonces vamos a buscar la mediana. Yo sé que la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la anchura, la frecuencia mediana simple por la anchura C. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente buscar estos datos. Vamos a ver, busquemos la frecuencia mediana, pero ante todo n sobre 2. Recuerden que son 40 sobre 2, que da 20. La frecuencia acumulada, que es mayor o igual a 20. Vamos a la tabla. Como no tenemos frecuencia acumulada aquí colocada, vamos a sumar las anteriores. La que da 20, aquí tengo 8 y 9, 17 más 12, 29. Es esta también, coincide con esa. 145 y 53. Tiene 12. Entonces aquí vamos a ver que el límite inferior es el mismo que está aquí arriba, 145. N entre 2 ya lo tenemos. La frecuencia acumulada anterior a la frecuencia sería 17. O sea, la sumatoria de ahí hacia atrás serían 17. La frecuencia simple serían 12. Y la anchura C es 8. Y vemos aquí que la mediana va a ser igual a 145 más
n entre 2, que es 20, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 17, dividido entre la frecuencia simple, que es 12 en este caso, por la anchura, que es 8. Esto sería 145 más 3 sobre 12 por 8. 145 más 3 por 8 da 24, 24 entre 12 a 2. Por lo tanto, la mediana es de 147 libras. Entonces ahí tengo la mediana, 147 libras. Entonces ya puedo buscar el sesgo. Y aquí vamos a tener que el sesgo, o el segundo coeficiente de sesgo de Pearson, va a ser igual a 3 por la media, que es 146.97, menos la mediana, que la calculamos aquí, que da 147. Bueno, vamos a ponerle todos los datos. Libras, menos 147 libras, dividido entre la desviación estándar, que me dio 13.90 libras. Resolviendo aquí vamos a tener 3 por... Dentro vamos a hacer el cálculo, 146.97 menos 147 da negativo 0.03 libras, dividido entre 13.90 libras. Arriba lo multiplico por 3, 0.03 por 3 me daría 0.09, o sea, negativo 0.09 libras, entre 13.90 libras. La libra la podemos eliminar y vemos que el sesgo va a ser igual, dividiéndolo entre 13.90, nos daría entonces 0.0065. Ese sería el coeficiente de sesgo, que aunque también es por debajo de, es menor que 0, pero es bastante cerca de 0, lo que significa entonces que no hay sesgo en la distribución que nosotros tenemos. Entonces, igual que en la anterior, aquí podemos decir que la distribución se aproxima a una distribución, yo puse aquí normal, y no debe ser normal, sino se aproxima a una distribución simétrica. Igual aquí, los datos son simétricos. Ok, los datos son simétricos. Y ahí vemos entonces todas nuestras informaciones. Podemos hacer una tabla de resumen. Vamos a ver. Resumen. Y en esta tabla de resumen tenemos primero la media. Luego tenemos la desviación estándar. Luego tenemos la varianza. Luego tenemos el coeficiente de variación y el sesgo. El coeficiente de variación, y aquí tendríamos el sesgo. Aquí lo que vamos a hacer simplemente sería buscar nuestros datos. Vamos a tener entonces que la media fue 146.97 libras. También que la desviación estándar fue de 13.90 libras. Que la varianza fue de, vamos a buscarla, que fue de 193.25 libras cuadradas. 193.25 libras cuadradas. Coeficiente de variación fue 9.45%. Me parece que fue así, vamos a verlo. 9.46%. 9.46%. Y el coeficiente de sesgo es el primero, negativo 0.0065,
El primer coeficiente nos dio 0.031 y el otro 0.0065. Ambos por debajo de 0, pero que indican que la distribución no está, es aproximadamente simétrica. Continuamos.